El capitán Jake Bulldog Morrison estaba teniendo lo que él, con generosidad, llamaría un día terrible. En un momento, transportaba un cargamento de granos de café sintético por la ruta comercial de Próxima, tarareando una antigua balada de rock terrestre. Y al siguiente, su camión de carga era arrastrado por un dreadnought del Imperio Cepriano, el tipo de nave que hacía que su pequeño camión espacial pareciera un escarabajo metálico confundido junto a una ballena cromada. ¡Qué maravilla!, murmuró Jake, viendo cómo su tablero se iluminaba como un árbol de Navidad con un ataque eléctrico. El traductor universal cobró vida con ese tono pomposo que todas las figuras de autoridad alienígena parecen compartir en la galaxia. Nave humana, ahora eres propiedad del Imperio Ceeriano. Prepárate para el embarque y el procesamiento inmediatos. Jake se recostó en su asiento de piloto, que había visto décadas mejores, y se rascó la barba canosa. ¿Procesando? Eso suena tan divertido como una endodoncia realizada por un pulpo con cafeína. El embarque fue rápido y profesional. Si se consideraba profesional ser arrastrado por pasillos por extraterrestres de 2,13 metros de altura, de piel morada y con más músculos que una convención de culturismo, Jake se encontraba depositado en lo que solo podría describirse como la sala de interrogatorio más incómoda de la galaxia. En mi campamento, intrusos alienígenas. Las paredes eran de un verde enfermizo que parecía latir con su propia energía malévola. Y la silla a la que lo habían atado parecía diseñada por alguien que había oído hablar de anatomía humana de una fuente particularmente poco fiable. Entraba el comandante Beltar por la izquierda del escenario con toda la arrogancia de alguien que claramente nunca se había visto en un espejo que no le gustara. El extraterrestre medía casi 2,4 metros, con una piel que oscilaba entre el morado oscuro y el azul eléctrico según la iluminación y unos ojos que brillaban con lo que Jake solo podía suponer que era una inteligencia increíble o una iluminación ambiental realmente buena. Su uniforme estaba tan perfectamente planchado que probablemente tenía su propio código postal. Y se comportaba con una especie de arrogancia que sugería que nunca le había dicho que no nadie que no fuera vaporizado inmediatamente después. Así que, empezó Beltar, con ese tono universal de quien ha visto demasiados monólogos de villanos y cree que son vídeos instructivos. Tú eres el humano designado como Capitán Jake Morrison. Para ti soy el Capitán Jake Bulldog Morrison, devorador de gente púrpura, respondió Jake alegremente. Y tú debes ser el comité de bienvenida. Debo decir que tu hospitalidad deja mucho que desear. Las sillas son tan cómodas como sentarse en un cactus, y ni me hables de la decoración. Beltar entrecerró los ojos, todo un logro considerando que ya estaban haciendo su mejor imitación de reflectores furiosos. Descubrirás, humano, que la reputación de humor crudo de tu especie no te servirá de mucho aquí. Hemos capturado 17 de tus naves solo en este ciclo. Tu especie es predecible. ¿Predecible?, rió Jake, y el sonido resonó en las paredes como un estertor particularmente alegre. Amigo, si crees que los humanos son predecibles, claramente no has estado prestando atención. Somos la especie que se fijó en el concepto de la supervivencia del más apto y decidió domesticar lobos solo porque se veían lindos. Somos tan predecibles como un pronóstico del tiempo escrito por un pez dorado psíquico. La piel del comandante alienígena cambió a un tono morado más intenso, lo que Jake interpretó como una molestia extrema o el comienzo de una reacción alérgica. Se nota su bravuconería, Capitán Morrison. Sin embargo, descubrirá que el Imperio Zafarian tiene métodos para extraer información de sujetos poco cooperativos. Hemos interrogado con éxito a más de 3000 especies en toda la galaxia. ¿3000? Jake silbó con aprecio. Eso es impresionante. Supongo que los humanos no estaban en esa lista, o no estaríamos teniendo esta charla tan acogedora ahora mismo. La expresión de Beltar sugería que estaba empezando a comprender por qué el Imperio clasificaba a los humanos como una especie menor pero persistentemente irritante. El interrogatorio estaba a punto de comenzar, y ninguno de los dos tenía idea de lo terriblemente mal que estaba a punto de salir. Durante la siguiente hora,
Beltar probó todos los trucos del Manual de Interrogatorio Imperial Estándar, cuarta edición, revisado para maximizar el impacto psicológico. Se alzaba amenazante, lo cual era ciertamente impresionante para alguien de 2,4 metros de altura y radiante como una bola de discoteca en plena crisis de identidad. Lanzó vagas amenazas sobre el destino de la humanidad, con un tono dramático que sugería haber practicado frente a un espejo. Incluso intentó la clásica rutina del policía bueno y el policía malo, solo que interpretaba ambos papeles, lo que básicamente lo hacía parecer como si estuviera discutiendo consigo mismo. Jake respondió a cada técnica con la alegre indiferencia que podría llevar a un santo a coleccionar armas. Ante la amenaza, dijo, ¿sabes? Tienes una piel muy bonita. ¿Usas crema hidratante o es solo genética alienígena natural? Ante las amenazas, respondió, oh, la humanidad está condenada. Para nosotros es martes. Hemos estado convencidos colectivamente de que estamos a punto de extinguirnos desde que descubrimos cómo hacer fuego. Es básicamente nuestro pasatiempo actual. Cuando probó el enfoque de doble personalidad, Jake simplemente pareció confundido y preguntó, ¿está sufriendo un derrame cerebral? Debería llamar a alguien. No sé RCP extraterrestre, pero estoy dispuesto a intentarlo. Para cuando agotó su repertorio de técnicas estándar, su piel había cambiado por más colores que un arco iris, sufriendo una crisis nerviosa. Fue entonces cuando la puerta se abrió con un siseo, encerrando al que solo podría describirse como el académico más ansioso de la galaxia. El Dr. Kriegs parecía como si alguien hubiera tomado una mantis religiosa, le hubiera otorgado un doctorado en xenopsicología y luego la hubiera sometido a toda una vida de papeleo administrativo. Apenas medía 1,50 metros, lo cual era aparentemente bajo incluso para los estándares cifrianos. Y su piel tenía la pálida translúcida de alguien que pasaba demasiado tiempo en laboratorios y no el suficiente viendo la luz del sol. Sus antebrazos se movían en constantes gestos nerviosos, y llevaba un bloc de datos que parecía haber pasado por varias guerras menores. Comandante, dijo el Dr. Craig, con la voz temblorosa, lo que sugería que estaba perpetuamente a un mal día de un colapso mental completo. He completado el perfil psicológico preliminar del humano. ¿Espécimen?, preguntó Andar, con un tono que sugería que si las noticias no eran buenas, alguien recibiría una evaluación de desempeño muy desagradable. El Dr. Craig jugueteaba con su bloc de datos como si tocara un acordeón invisible. Bueno, señor, los resultados son inusuales. Los patrones cerebrales humanos no coinciden con ningún arquetipo psicológico conocido en nuestra base de datos. De hecho, no parecen coincidir en absoluto con ningún proceso de pensamiento racional. Disculpe, intervino Jake alegremente, pero estoy sentado aquí mismo y le diré que mis procesos de pensamiento son perfectamente racionales. Justo esta mañana, tuve un debate interno completamente lógico sobre si el cereal cuenta como sopa, y llegué a una conclusión muy razonable. ¿Qué conclusión?, preguntó el Dr. Kriegs, aparentemente incapaz de evitarlo. Que cualquiera que piense que el cereal es sopa probablemente sea el tipo de persona que le pone piña a la pizza y lo considera aceptable, respondió Jake con la confianza de quien enuncia una ley fundamental de la física. La piel de Crick pasó de pálida a casi transparente y tomó nota en su panel de datos con manos temblorosas. Comandante, le recomiendo encarecidamente que no use el dispositivo de extracción neuronal en este espécimen. Los ojos de Beltar brillaron con más intensidad, lo que Jake comenzaba a reconocer como el equivalente alienígena de alguien que pone los ojos en blanco con tanta fuerza que corre el riesgo de sufrir una lesión permanente. Dr. Kriegs, hemos usado el dispositivo de extracción neuronal en más de 50 especies diferentes. Los guerreros Corani, las mentes colectivas de Sigma Centauri, incluso los seres de energía del sistema Vega. Un solo humano no puede representar un desafío. Pero señor, protestó el Dr. Kriegs, con la voz en un tono que sugería que estaba a punto de hiperventilar. Los humanos son diferentes. Sus patrones neuronales son caóticos, contradictorios, y francamente,
carecen de sentido lógico. Los escáneres preliminares muestran pensamientos que parecen saltar de un tema a otro sin conexión aparente. En un momento, el sujeto está pensando en información táctica. Al siguiente, recuerda algo llamado, esa vez que accidentalmente me pegué los dedos con superpegamento al intentar arreglar mi cafetera. Eso fue un martes, añadió Jake amablemente. Y técnicamente, el café. El fabricante funcionó perfectamente después de eso. No pude usar las manos durante una semana. Beltar ya había oído suficiente. Señaló a dos guardias que trajeron un dispositivo que parecía una mezcla entre un instrumento de tortura medieval y un secador de pelo muy agresivo. El dispositivo de extracción neuronal zumbaba con energía maligna, y varias luces parpadeaban en patrones que sugerían que se estaba calibrando o preparándose para adquirir conciencia y tomar el control de la nave. Dr. Kriegs, prepare el dispositivo, ordenó, su piel cambiando a un determinado tono azul profundo. He interrogado las mentes de criaturas que pueden alterar la realidad con sus pensamientos. He extraído secretos de mentes colmena que contienen miles de millones de individuos. Un camionero humano no me vencerá. Mientras sujetaban la interfaz neuronal a la cabeza de Jake, miró a Beltar con la clase de sonrisa que debería haber sido una señal de advertencia visible desde la órbita. Espero que hayas traído un casco, amigo. Las cosas están a punto de ponerse raras. En el momento en que el comandante Beltar activó el dispositivo de extracción neuronal y su conciencia tocó la mente de Jake, supo que había cometido un terrible error. Fue como atravesar lo que pensó que era la puerta de entrada a una biblioteca ordenada. En cambio, se encontró en medio de un tornado hecho completamente de ardillas cafeinadas y pavor existencial. Lo primero que lo impactó fue el ruido. No exactamente sonido, sino ruido mental. Un flujo constante de pensamientos que parecían no tener conexión entre sí, ninguna progresión lógica, ningún orden razonable. En un momento, Jake pensaba en las especificaciones técnicas del motor de su camión de carga. Al siguiente, recordaba una canción de algo llamado Los 1980 de la Tierra. Y de repente, se preguntaba si se había acordado de apagar la cafetera en su apartamento en la estación Luna. Bienvenido al Gran Tour, llegó la voz de Jake, no hablada, pero de alguna manera transmitida directamente a la conciencia. La voz mental del humano tenía el tono de un guía turístico particularmente sarcástico. Ahora estás experimentando lo que los humanos llamamos cerebro de martes por la mañana. Por favor, mantén tus brazos y tentáculos dentro del viaje en todo momento. Beltar intentó concentrarse para imponer el tipo de disciplina mental que le había servido durante décadas de interrogatorios. Extendió la mano hacia lo que debería haber sido los pensamientos superficiales de Jake, las preocupaciones y temores inmediatos que albergaba cada especie. En cambio, se encontró frente a una lista de la compra que, de alguna manera, incluía artículos como leche, pan, huevos y ese queso raro con sabor a arrepentimiento, seguida inmediatamente por un vívido recuerdo de Jake intentando armar muebles con instrucciones que, al parecer, fueron escritas por alguien que solo había oído hablar de muebles de terceros. Ah, encontraste el incidente de IKEA, comentó la voz mental de Jake con evidente diversión. Eso es de 2387. Pasé 6 horas intentando construir una estantería y terminé con lo que solo puedo describir como una escultura de arte moderno carísima. Todavía está en mi sala. Yo lo llamo derrota. Beltar investigó más a fondo, buscando inteligencia militar, información estratégica, cualquier cosa útil. En cambio, se encontró atrapado en lo que parecía ser el monólogo interno de Jake sobre si los perritos calientes eran sándwiches, un debate que aparentemente llevaba varios años en curso y no mostraba señales de resolución. El argumento de la integridad estructural es convincente, continuaron los pensamientos de Jake. Pero luego hay que considerar las implicaciones filosóficas de las proporciones de pan y carne y la historia. Un precedente establecido por el mismísimo conde de Sandwich. Es un asunto complejo que afecta directamente a los sistemas de clasificación humanos. Esto es imposible,
logró proyectar Beltar, mientras su voz mental empezaba a mostrar los primeros signos de tensión. Tus pensamientos carecen de lógica. ¿Cómo funcionamos como especie? Funcionar es una palabra fuerte, respondió Jake alegremente. Preferimos arreglárnoslas con estilo y una cantidad alarmante de cafeína. Hablando de eso, estás a punto de entrar en el sector de la ansiedad. Prepárate. Antes de que Beltar pudiera preguntar qué significaba eso, lo invadió una oleada aplastante de miedos aparentemente irracionales. El miedo de que todos en la última fiesta a la que asistió Jake lo odiaran en secreto. El miedo de que le hubiera dicho algo vergonzoso a su vecina hacía 3 semanas y ella todavía lo estuviera pensando. El miedo de que en algún lugar de la galaxia hubiera un camionero espacial más exitoso, que aparcara mejor en paralelo y tuviera botas más relucientes. Ese es el especial de las 3 de la mañana, explicó Jake, manteniendo su voz mental alegre a pesar del caos emocional que los rodeaba. Todos los humanos reciben ese paquete. Suele golpear justo cuando intentas dormir. Hemos aprendido a vivir con ello. Es como aprender a vivir con un compañero de piso muy pesimista que nunca paga el alquiler, pero siempre tiene opiniones sobre tus decisiones de vida. Intentó retirarse para encontrar un terreno mental estable, pero la conciencia de Jake parecía no tener terreno estable que ofrecer. Cada pensamiento llevaba a otro pensamiento, que a su vez llevaba a un recuerdo, que a su vez llevaba a la letra de una canción al azar, que lo llevaba a preguntarse por qué los humanos habían decidido que Wednesday se escribía como se escribía cuando claramente debería ser Wednesday. El tema del inglés es otra historia, comentó Jake. Podemos hablar de eso después si quieres. Básicamente son 2 horas explicando por qué tenemos letras mudas y por qué Taf, Troug y Toug se pronuncian diferente aunque parezca que deberían rimar. Basta. Beltar proyectó débilmente, su voz mental comenzando a quebrarse por la tensión. Necesito encontrar información táctica, secretos militares, inteligencia estratégica. Ah, ¿quieres la información clasificada? La voz mental de Jake se animó con interés. Bueno, puedo decirte que el café del economato de la estación espacial está hecho de pasta de proteína reciclada, pero no quieren que nadie lo sepa porque les bajaría la moral. Además, el capitán Reynolds, del buque mercante Lucky Strike, lleva 6 meses haciendo trampa en el póker, pero nadie dice nada porque está pasando por un divorcio muy complicado, y todos nos sentimos mal por él. Me di cuenta, con creciente horror, de que esa era la idea de Jake de la información clasificada. No había secretos militares, ni planes estratégicos, ni debilidades ocultas en las defensas humanas. Solo había un torrente interminable de pensamientos aleatorios, caos emocional y el tipo de información que ninguna especie racional consideraría digna de protección. Espera, hay más, continuó Jake, aparentemente disfrutando. ¿Sabías que los humanos inventaron un dispositivo específico para tostar pan y luego se pasaron el siglo siguiente discutiendo sobre qué nivel de tostado era óptimo? Tenemos gráficos sobre las preferencias de tostadas. Hemos convertido el desayuno en una ciencia, y de alguna manera seguimos siendo pésimos en ello. Mientras la conciencia de Beltar se agitaba impotente en el caos de la mente de Jake, empezó a comprender por qué el Dr. Kriegs estaba tan preocupado. No se trataba solo de desorganización mental. Era una forma de guerra cognitiva tan avanzada que los humanos probablemente ni siquiera se daban cuenta de que la estaban haciendo. Habían convertido su propio caos mental en el mecanismo de defensa definitivo. Ah, y esto es solo el comienzo, añadió la voz mental de Jake con evidente deleite. Espera experimentar la parte en la que recuerdo cada cosa vergonzosa que he hecho, normalmente justo cuando intento dormirme. Es como un álbum de grandes éxitos, pero qué vergüenza. Lo que sucedió después solo podría describirse como el equivalente psicológico de ser arrojado a una licuadora llena de emociones, recuerdos y el tipo de estática mental que los humanos habían aprendido a llamar pensamiento normal. Se adentró más en la conciencia de Jake. Y si la superficie le parecía caótica,
Las capas más profundas eran como estar atrapado en un caleidoscopio diseñado por alguien que nunca había visto colores, pero tenía opiniones muy firmes sobre ellos. Primero llegó la cascada de recuerdos. La mente de Jake, amablemente, le proporcionó una reproducción detallada de cada vez que había dicho tú también cuando un camarero le decía que disfrutara de su comida. Cada incidente se presentaba con una vergüenza de alta definición, con las expresiones faciales confundidas del personal del restaurante y el comentario interno de Jake sobre que probablemente debería dejar de comer en público para siempre. Esto es del martes pasado, explicó la voz mental de Jake mientras Belter experimentaba todo el peso emocional de pedir café y responder que tengas un buen día con un gracias a ti también. Te quiero. El recuerdo incluía la expresión de desconcierto del barista y la posterior decisión de Jake de no volver nunca más a esa estación espacial. Llevo 6 días evitando esa cafetería. Estoy bastante seguro de que tendré que buscar una nueva ruta comercial. Pero antes de que pudiera procesar la absoluta absurdidad de reestructurar las rutas comerciales interestelares para evitar una pequeña vergüenza social, la mente de Jake pasó alegremente a la siguiente exhibición en lo que aparentemente era el Museo de la Tortura Psicológica Humana. De repente, Beltar estaba experimentando lo que los humanos llamaban la canción. No cualquier canción, sino la única canción que se te pega en la cabeza y se niega a irse, sin importar cuánto ruegues, supliques o amenaces a tu propio cerebro. En este caso, era algo llamado Baby Shark. Y aparentemente había estado sonando en repetición en el subconsciente de Jake durante 3 meses. Baby Shark du 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 du. La voz mental de Jake cantaba con el tipo de alegre malevolencia que sugería que genuinamente disfrutaba del sufrimiento. Mi sobrina me la puso cuando estaba en la tierra. Ha sido mi compañera constante desde entonces. Lo he intentado todo para deshacerme de ella. Meditación, alcohol, incluso aquella vez que intenté sobreescribirla escuchando música clásica durante 6 horas seguidas. Nada funciona. Es como un parásito cognitivo que se alimenta de la cordura. Beltar intentó escapar de la pesadilla musical. Pero la conciencia de Jake tenía otros planes. El alienígena se vio inmerso en lo que solo podría describirse como las Olimpiadas de la Ansiedad, un escenario mental donde no solo se consideraban los peores escenarios posibles, sino que se exploraban con minucioso detalle. Experimentó el miedo recurrente de Jake de haber dejado la puerta de su apartamento sin llave, lo que le provocaba miedo a que alguien entrara, miedo a que juzgaran sus elecciones de muebles, miedo a tener pésimo gusto para todo, miedo a que todos los que conocía hubieran sido demasiado educados como para decirle que era un completo inútil como ser humano. Esa es la espiral de ansiedad, explicó Jake amablemente. Azar sintió que su conciencia alienígena se hundía aún más en el vórtice de miedos irracionales. Empieza con algo simple como cerré la puerta, y termina con soy un fracaso como ser sensible y probablemente no debería tener permitido operar maquinaria pesada. El cerebro humano puede conectar 2 pensamientos cualesquiera si le dedicas suficiente tiempo a la cafeína. Pero Jake no había terminado. Oh, no, solo estaba calentando motores. Luego vino la experiencia de la toma de decisiones humana, que Belter pronto se dio cuenta de que era menos toma de decisiones y más estar frente a un menú durante 20 minutos intentando decidir entre 2 sándwiches idénticos, mientras tu cerebro te da una explicación continua sobre cómo esta elección te definirá como persona. Belter se encontró reviviendo la experiencia de Jake al elegir una serie de Netflix, un proceso que aparentemente le había llevado 47 minutos e implicado leer las descripciones de más de 200 opciones diferentes antes de decidirse a volver a ver algo que ya había visto 12 veces. El extraterrestre experimentó cada momento del proceso de toma de decisiones, incluyendo el creciente temor existencial de que tal vez estaba desperdiciando su vida. Tal vez debería estar haciendo algo más productivo. Tal vez debería aprender un nuevo idioma, hacer senderismo o al menos organizar su cajón de calcetines. La paradoja de Netflix, observó la voz mental de Jake con el tono de quien discute una ley fundamental de la física. Cuantas más opciones tienes, menos capaz te vuelves de elegir alguna. Es como una parálisis de decisión,
pero con más cuotas de suscripción. Para entonces, Beltar empezaba a emitir sonidos que el traductor universal tenía dificultades para procesar. Eran algo entre gritos y el tipo de ruido que haría si intentaras resolver matemáticas avanzadas mientras te ataca un enjambre de mariposas particularmente agresivas. El Dr. Crix, observando el procedimiento desde la relativa seguridad de la sala de observación, intentaba frenéticamente apagar el dispositivo de extracción neuronal. Sus antebrazos se movían en un torbellino de pánico mientras tecleaba los códigos de apagado de emergencia, intentando simultáneamente contactar con la enfermería y posiblemente con el centro psiquiátrico más cercano. «Comandante, ¿me oye?», gritó el Dr. Crix por el intercomunicador, su voz ascendiendo a frecuencias que probablemente solo eran audibles para pequeños mamíferos y científicos muy ansiosos. Necesita desconectarse de la mente humana inmediatamente. Sus patrones neuronales se están volviendo peligrosamente inestables. Pero estaba demasiado inmerso en la experiencia de Jake Morris como para responder. Estaba siendo sometido a lo que Jake llamaba el especial del domingo por la noche. Una forma única de ansiedad temporal en la que simultáneamente temes ir a trabajar mañana mientras te sientes culpable por no disfrutar más de tu fin de semana y también te preocupas por todas las cosas que deberías haber hecho pero no hiciste mientras también te preguntas si recuerdas cargar tu dispositivo de comunicación. Este es el pensamiento humano de nivel avanzado. La voz mental de Jake explicó con evidente orgullo. Podemos sentirnos culpables por no disfrutar mientras activamente no lo estamos haciendo. Es como la recursión emocional, pero con más autodesprecio. La gota que colmó el vaso llegó cuando la mente de Jake decidió compartir su colección de discusiones en la ducha, recreaciones mentales detalladas de conversaciones en las que había pensado en la respuesta perfecta horas después de que la interacción original hubiera terminado. Beltar se encontró experimentando la fantasía de Jake de lo que debería haberle dicho a su profesor de historia de la escuela secundaria, a su exnovia y a ese tipo en el puerto espacial que había criticado su estacionamiento. Cada conversación imaginaria se presentaba con la clase de vívido detalle que suele reservarse para recuerdos traumáticos, con el comentario interno de Jake sobre cómo definitivamente estaría listo para dar la respuesta perfecta la próxima vez. Aunque la próxima vez hubiera sido hace 15 años y la otra persona probablemente hubiera olvidado toda la interacción. Ese es el superpoder humano, dijo la voz mental de Jake con satisfacción. La conciencia de azar se retorcía en confusión. Podemos perder una discusión y luego pasar la próxima década ganándola en nuestras cabezas. Es como viajar en el tiempo, pero más patético. El comandante finalmente logró proyectar un solo pensamiento desesperado. Por favor, que pare. Oh, estamos llegando a la parte buena, respondió Jake alegremente. Espera a que experimentes mis pensamientos sobre si me despedí de suficientes personas en esa fiesta del mes pasado, si mi risa es demasiado fuerte, si debería haberme puesto la otra camisa y si todos piensan que soy raro por llevar galletas caseras a una comida compartida en la estación espacial. Fue entonces cuando empezó a gritar en idiomas que el Dr. Crix estaba bastante seguro de que aún no existían. La desconexión de emergencia de la mente de Jake fue como ser sacado de un huracán por un equipo de rescate muy preocupado. Solo que el huracán era puro caos psicológico, y el equipo de rescate estaba formado por un científico alienígena extremadamente asustado, con demasiados brazos y pocos sedantes. La conciencia del comandante Beltar regresó a su cuerpo con el tipo de impacto brusco que suele reservarse para pequeñas naves espaciales que colisionan con grandes asteroides. Durante aproximadamente 30 segundos, Beltar permaneció allí sentado, su cuerpo de 2,4 metros temblando como una hoja en una tormenta cósmica. Su piel había recorrido todos los colores del espectro visible y ahora parecía estar intentando inventar nuevos. Sus ojos brillantes parpadeaban como luces de emergencia rotas. Y cuando finalmente abrió la boca para hablar, lo que salió fue un sonido que el traductor universal desistió de interpretar y simplemente etiquetó como un grito existencial. «Comandante». Se apresuró el Dr. Crix, moviendo los antebrazos en gestos frenéticos mientras revisaba las lecturas de varios dispositivos médicos. «¿Estás bien? ¿Me oyes?»
¿Recuerdas tu nombre? ¿En qué año estamos? ¿Cuántas lunas tiene Seeria Prime? Se giró para mirar a su subordinado, y cuando habló, su voz tenía el tono atormentado de alguien que ha visto demasiado y entendido muy poco. Six, susurró. Tienen un proceso mental llamado preguntarse si cerraste la puerta, que de alguna manera puede conectar con cuestionar cada decisión que has tomado en menos de 30 segundos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo duermen por la noche? Bueno, intervino Jaque amablemente desde su silla. Al parecer, no estaba tan mal después de que una inteligencia alienígena le invadiera el cerebro. La respuesta a eso último es mal y con muchos suplementos de melatonina. Pero bueno, lo manejaste mejor que la mayoría. Normalmente, a estas alturas, los interrogadores alienígenas intentan unirse a grupos de meditación humanos o preguntan por nuestras recetas de café. Solo gritaste en 3 idiomas diferentes. Eso es bastante impresionante. El Dr. Kriegs revisaba frenéticamente su panel de datos, su piel palideciendo a cada segundo. Comandante, he estado revisando los archivos mientras estuvo incapacitado. Parece que el Imperio ha intentado interrogar mentes humanas 17 veces en el último siglo. Preguntó Beltar, aunque su tono sugería que ya sabía que la respuesta no le mejoraría el día. Bueno, señor, el interrogador QXV del primer intento vive ahora en una colonia humana donde regenta una pequeña cafetería y practica la meditación consciente. Envía al Imperio informes anuales sobre sus niveles de ansiedad y su crecimiento personal. El ojo izquierdo de Beltar empezó a temblar de una forma que sugería que su sistema nervioso aún se estaba recuperando de su reciente encuentro con la conciencia humana. Continúe. La comandante Silara del séptimo intento se unió a un club de lectura humano y ahora escribe poesía sobre la naturaleza existencial de la parálisis por elección. Su última transmisión incluyó 14 páginas sobre si debería haber pedido ensalada César en lugar de sopa para el almuerzo. Hay más, ¿verdad? Preguntó Beltar, con la voz resignada de quien ha perdido la esperanza de recibir buenas noticias. El doctor. Chris asintió con tristeza. El jefe interrogator Knox del 12º intento lleva 3 años en terapia intensiva. Su última evaluación psicológica reveló que ha desarrollado lo que los médicos humanos llaman trastorno de ansiedad generalizada y se ha obsesionado con comprobar si ha apagado las luces de su oficina. Ha solicitado un traslado a un trabajo de oficina en contabilidad, y los demás experimentan diversas formas de lo que los humanos llaman crisis de los veintitantos, crisis de la mediana edad y pavor existencial. Uno de ellos creó un grupo de apoyo para extraterrestres que han tocado mentes humanas y viven para arrepentirse. Se reúnen 2 veces por semana y hablan sobre mecanismos de afrontamiento. Beltar se levantó lentamente, con las piernas temblando como si acabara de completar una maratón cargando un pequeño planeta. Al hablar, su voz adquirió una inflexión claramente humana que hizo que la piel del Dr. Krieg se volviera completamente transparente de horror. Amigo, dijo Beltar. La palabra le sonó extraña y extraña al salir de sus cuerdas vocales alienígenas. Fue una experiencia intensa. Ni siquiera puedo. Literalmente, ni siquiera puedo ahora mismo. ¿A esto le llaman los humanos estar conmocionado? Porque definitivamente estoy conmocionado. Comandante, susurró el Dr. Chris. Estás hablando en coloquialismos humanos. Esto es una clara señal de contaminación psicológica. Necesitamos llevarte a la enfermería inmediatamente. Pero ya se dirigía a la consola de comunicaciones. Sus movimientos eran espasmódicos e inseguros, como los de alguien que hubiera olvidado cómo funcionaba su propio cuerpo. Necesito contactar con el alto mando. Esta es una emergencia código 7. No, espera. ¿El código 7 es para especies invasoras o guerra psicológica? No me acuerdo. ¿Por qué no me acuerdo? Oh, no. ¿Y si estoy pasando por un momento de vejez? ¿Te parezco viejo? ¿Estoy teniendo una crisis de la mediana edad? ¿Qué es siquiera la mitad de la esperanza de vida de un cepriano? Comandante, por favor. El Dr. Krieg suplicó. Estás entrando en una espiral.
Esto es exactamente lo que le pasó al interrogador QXV antes de que empezara a preguntar sobre ejercicios de respiración humana. Jake observaba el procedimiento con la expresión satisfecha de quien acaba de demostrar un punto particularmente importante. Ya sabes, dijo conversacionalmente. Probablemente debería haber mencionado que las mentes humanas son como trampas psicológicas. Hemos pasado millones de años evolucionando para sobrevivir en grupos, convencidos al mismo tiempo de que todos nos odian en secreto y de que somos pésimos en todo. Esto ha creado un entorno mental muy específico que la mayoría de las especies alienígenas se encuentran desafiante. Beltar había logrado establecer contacto con el alto mando, y su informe fue una obra maestra de pánico apenas controlado. Alto mando, aquí el comandante Tar, solicitando la evacuación inmediata de todas las fuerzas imperiales del espacio humano. Los humanos no son una especie menor. Son un arma psicológica de destrucción masiva, disfrazada de civilización inferior. La respuesta del alto mando fue inmediata y confusa. Comandante, por favor, aclare. ¿Son los humanos tecnológicamente avanzados? ¿Poseen armas superiores? No, señor, respondió Beltar con la voz ligeramente quebrada. Poseen algo mucho más peligroso. Sienten ansiedad por si son lo suficientemente buenos en sus trabajos, a la vez que posponen tareas importantes, se sienten culpables por no llamar a sus madres con frecuencia y se preguntan si deberían haber pedido otro café esta mañana. Y, de alguna manera, lo consideran normal. Hubo una larga pausa del alto mando. Entonces, comandante, ¿está sufriendo una crisis nerviosa? Señor, he experimentado el concepto humano de Sunday Scaries. El miedo al lunes por la mañana que comienza el domingo por la tarde y de alguna manera se conecta con todas las malas decisiones que haya tomado en toda su vida. He sentido su proceso de toma de decisiones, lo que implica considerar 37 factores diferentes para elegir entre 2 tipos de cereales para el desayuno. He experimentado su capacidad de sentirme culpable por no disfrutar de unas vacaciones mientras activamente no disfrutan de las vacaciones. Esto no es un desglose, señor. Esto es la iluminación y es aterrador. En cuestión de minutos. Llegó la respuesta oficial. Por la presente, se ordena a todas las fuerzas imperiales que se retiren del espacio humano de inmediato. Los humanos deben ser clasificados como un peligro psicológico de clase 12. Cualquier personal que haya experimentado contacto con la mente humana debe informar para una evaluación y asesoramiento psicológicos inmediatos. El Dr. Kriegs levantó la vista de su plataforma de datos con la expresión de alguien que acababa de ver el colapso de toda su cosmovisión. Comandante, estoy leyendo 17 órdenes de evacuación más de flotas imperiales en todo el espacio humano. Aparentemente, Ward viaja rápidamente cuando una especie completa desarrolla accidentalmente ansiedad armada. Tar asintió lentamente, luego miró a Jake con algo que podría haber sido respeto si no estuviera tan claramente mezclado con el terror. Humano, dijo formalmente. En nombre del Imperio Ceprine, me disculpo por este interrogatorio. Usted es libre de ir con nuestros cumplidos y nuestra sincera recomendación de que su especie continúe haciendo exactamente lo que está haciendo porque es el sistema de defensa más efectivo de la galaxia. Gracias, Jake respondió alegremente. Al mismo tiempo que la próxima semana. El beltar de sonido realizado en respuesta probablemente fue una risa, pero podría haber estado llorando. Con los humanos, mientras aprendía, a menudo era difícil notar la diferencia. 3 semanas después, el capitán Jake Bulldog Morrison volvió a su ruta regular entre las estaciones comerciales de Próxima y las colonias de la borda externa, transportando granos de café sintéticos y disfrutando del tipo de soledad pacífica que viene con ser clasificado como un riesgo psicológico de clase por el imperio más poderoso de la galaxia. Su espera de carga era notablemente más llena de lo habitual, gracias al paquete oficial de disculpas imperiales que había incluido un suministro de vida de toda la vida de café espacial premium, un certificado formal de inmunidad diplomática y lo que parecía ser una canasta de frutas muy costosa con una nota que decía, no piense demasiado en nuestros bordes.
La inmunidad diplomática por sí sola valía más que el barco de Jake, pero el verdadero premio era el dispositivo de comunicación que le habían dado con una línea directa al alto mando imperial. No para emergencias, eso sí, pero aparentemente para poder registrarse periódicamente y hacerle saber cómo estaba emocionalmente hablando. El poderoso Imperio Ceprian, conquistadores de 3.000 mundos, esencialmente le había dado una línea directa de terapia cósmica. Jake estaba tarareando en una vieja canción de la Tierra, algo sobre los cielos azules y el sol, cuando su matriz de comunicación intervino con un mensaje entrante. La identificación de llamadas lo hizo sonreír. Dr. Krix, División de Xenoxicología Imperial de Safarian, Unidad de Recuperación de Trauma. Jake. La voz del Dr. Krix llegó a través de los altavoces con el tipo de entusiasmo generalmente reservado para descubrir una nueva forma de café o descubrir que su declaración de impuestos incluía un reembolso. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás experimentando ansiedad? ¿Alguna parálisis de decisión? ¿Estás pensando en la puerta de tu apartamento? Doc, Jake respondió, recostándose en su asiento piloto. Estoy muy bien. Acabo de terminar una buena carrera tranquila al sistema Centuri. Nadie trató de interrogarme, sondear mi mente o clasificarme como una amenaza para la paz galáctica. Ha sido un buen día. Es maravilloso escuchar, dijo el Dr. Craig, y Jake pudo escuchar el sonido de la toma de notas frenética en el fondo. De hecho, estoy llamando con algunas actualizaciones sobre Commander Beltar. Ha estado preguntando por ti. Jake levantó una ceja. ¿Cómo está nuestro amigo morado? Todavía tiene crisis existenciales sobre el cereal del desayuno. Bueno, dijo el Dr. Craig con atención, ha hecho un progreso notable. Ha estado asistiendo a seminarios de psicología humana a través de holograma, y ha desarrollado lo que él llama una relación saludable con la incertidumbre. La semana pasada, eligió con éxito un restaurante para cenar sin tener un ataque de pánico sobre si la otra opción habría sido mejor. Esa es una gran noticia, dijo Jake genuinamente. Dile que estoy orgulloso de él. Me llevó 37 años dominar esa habilidad. En realidad, continuó el Dr. Kitt, comenzó un grupo de apoyo para oficiales imperiales que han tenido contacto con las mentes humanas. Se reúnen 2 veces por semana para discutir estrategias de afrontamiento y practicar lo que los humanos llaman meditación de atención plena. El grupo ha crecido a más de 200 miembros. Jake casi escupe su café. ¿200? ¿Cuántos de ustedes han estado hurgando en cabezas humanas? Más de lo que inicialmente nos dimos cuenta, admitió el Dr. Chris. Resulta que los patrones psicológicos humanos son tan distintivos que incluso el contacto telepático breve puede causar lo que ahora llamamos síndrome de contaminación del pensamiento humano. Los síntomas incluyen una preocupación excesiva por las interacciones sociales, la incapacidad de tomar decisiones simples sin pensar demasiado y una necesidad inexplicable de verificar si ha desactivado los electrodomésticos. Suena como el martes, dijo Jake alegremente. ¿Algún otro desarrollo emocionante en el mundo de la psicología intergaláctica? Bueno, dijo el Dr. Crick, su voz asumiendo el tono de alguien que comparte chismes particularmente interesantes. El colectivo regeliano intentó establecer un contacto mental con un diplomático humano el mes pasado. En 6 horas, toda su mente de colmena debía debatir si deberían haber usado diferentes túnicas ceremoniales a las negociaciones de paz. Jake se rió tan fuerte que casi se ahogó en su café. Toda la mente de la colmena se puso a la altura de su celige. La ansiedad de la moda. Jake sacudió la cabeza con asombro. De acuerdo. El Comando Estratégico Imperial en realidad ha clasificado los patrones mentales humanos como una forma de sistema de defensa pasiva. Lo llaman teoría del caos cognitivo, y la están estudiando como un modelo potencial para la guerra psicológica. Eso es halagador y aterrador, dijo Jake. ¿Están planeando armarse la ansiedad? Oh, no. El Dr. Crick dijo rápidamente.
La investigación se suspendió después de que el científico principal pasó 3 horas en un bucle de parálisis de decisión tratando de elegir qué tipo de caos psicológico estudiar primero. Ahora está en terapia y ha desarrollado un pasatiempo para recolectar plantas domésticas para aportar más certeza a su vida. Mientras Jake continuaba su viaje por el cosmos, reflexionó sobre el extraño giro que su vida había tomado. Hace unas semanas, había sido solo otro camionero espacial transportando carga entre las estrellas. Ahora, aparentemente era un ejemplo de la mayor superpotencia de la humanidad, la capacidad de hacer que el temor existencial se sintiera como un martes por la tarde normal. Su dispositivo de comunicación volvió a cambiar, esta vez con un mensaje de Imperial League Command. Jake lo abrió para encontrar una solicitud formal escrita en el tipo de idioma diplomático que sugirió que había sido revisado por al menos 17 comités diferentes. Capitán Morrison, el mensaje decía. El Imperio Ceprian le gustaría invitarlo formalmente a servir como consultor cultural para nuestro nuevo Departamento de Fenómenos Psicológicos Humanos. Sus deberes incluirían explicar por qué los humanos consideran que el pensamiento excesivo es un pasatiempo, por qué puede sentirse cansado después de dormir durante 8 horas y por qué de alguna manera logró perder las llaves mientras las sostiene en su mano. El puesto viene con un estatus diplomático completo, subsidios de café ilimitados y pago de riesgos. Jake miró el mensaje por un largo momento, luego comenzó a reír. La idea de ser pagada para explicar la rareza humana a los extraterrestres confundidos era tan absurda que en realidad podría ser perfecta. Compuso su respuesta. Querido Alto Comando Imperial, acepto su oferta con una condición. Puedo mantener mi camioneta y mi ruta. Algunos de nosotros los humanos necesitamos nuestro espacio para cultivar adecuadamente nuestro temor existencial. Además, voy a necesitar que defina los subsidios de café ilimitados porque claramente no comprende el alcance de la dependencia de la cafeína humana. Cuando envió el mensaje y volvió a establecerse en el asiento de su piloto, Jake no pudo evitar sonreír. La humanidad había conquistado accidentalmente la galaxia, no a través de tecnología superior o poder militar, sino a través del simple acto de ser ellos mismos. Habían convertido su neurosis en un sistema de defensa, su ansiedad en un arma y su tendencia a pensar demasiado en una ventaja diplomática galáctica. Pensó Jake mientras veía a las estrellas pasar, probablemente la cosa más humana que jamás hayan logrado. Habían logrado tener éxito siendo un completo desastre psicológico, y lo habían hecho sin siquiera intentarlo. En algún lugar en el fondo de su mente, comenzó a preguntarse si debería haber empacado más bocadillos para el viaje, lo que llevó a preguntarse si había recordado que cerró su apartamento, lo que llevó a preguntarse si debería haber elegido una carrera profesional diferente, lo que llevó a preguntarse si otras especies alguna vez tuvieron este tipo de pensamientos. Y luego recordó que la respuesta a esa última pregunta fue no. Y eso es exactamente por eso que estamos ganando. Parecía que el universo no estaba listo para el poder completo del pensamiento humano. Pero Jake Morrison, Space Trake se convirtió en diplomático galáctico accidental, estaba perfectamente contento de seguir mostrándoles que estaban desaparecidos. Después de todo, alguien tuvo que explicarle a los extraterrestres por qué los humanos podían aburrirse y ansiosos, cansados e inquietos, hambrientos e incapaces de decidir qué comer. Era un trabajo honesto, y alguien tuvo que hacerlo. Incluso si alguien iba a pasar los siguientes 20 minutos preguntándose si lo había explicado correctamente.